Es importante cuidar la salud, hacer ejercicio, comer, lo que dicen que es dieta sana, lo que a usted no le haga daño, dejarse llevar por la ciencia. Un médico facultativo que puede hablar sobre eso. Hay una especialidad en medicina que es la endocrinología y acompañada de una especialidad que es muy interesante porque conoce muy bien de la fisiología y todo eso, el internista. Es una autoridad que tenemos aquí sobre esto, la doctora Dolores Mejía de la Cruz. Vamos a hablar con ella sobre salud. Saludos, doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, mis compañeros Johanna y Oliver son dos atletas, son corredores, usan una dieta constantemente y se mantienen muy bien ellos. Es importante el ejercicio, ¿qué tan importante, doctora? Es parte estructural de la construcción del bienestar, de la preservación de la salud. Alimentarse de manera balanceada y tener una actividad física programada es la intervención más costo-efectiva en materia de salud descrita hasta el momento. Pero existen pautas puntuales para desarrollar esta actividad física, donde se recomienda para mantener y preservar la salud un mínimo de 35 minutos diarios. Y dentro de esto, características puntuales. No solo hacer ejercicios cardiovasculares como correr, montar bicicleta, sino activar el músculo como un órgano metabólicamente activo. A eso nos referimos cuando ejercicios de pesa, por lo menos 3 veces a la semana. Y lo mejor, no olvidar que cuando suspendes el ejercicio por más de 72 horas, esos beneficios adquiridos hasta el momento, después de haberte matado todos esos días, se pierden. Se pierden, se olvidan, por lo que debe ser una medida sistemática, constante, sostenida en el tiempo, no abandonar más de 48 horas. ¿Con qué se encuentra usted, doctora, regularmente como endocrinóloga, internista? ¿Con qué tipo de pacientes, con qué padecimientos? ¿Qué tenemos como escenario médico desde su función en nuestro país? Me mueve el día de hoy que estamos viviendo un mes muy particular, el mes de agosto, dedicado a la prevención y a la promoción del conocimiento para el control de la diabetes. Y son más de 1 millón de dominicanos que viven con diabetes. A nivel mundial estamos hablando de una condición que engloba a 583 millones de seres humanos. Perdón, ¿ese millón de dominicanos lo saben ellos? Lo peor, señor Yomar, es que por cada paciente diagnosticado con diabetes existe uno que no lo sabe, que está a tu lado, creciendo en él todas las complicaciones asociadas a esta condición. Wow. Lo que quiere decir que mucho más de 1 millón de dominicanitos vive con diabetes. Entonces estamos aquí con la Fundación Aprendiendo a Vivir, con el Observatorio Dominicano de Diabetes, elevando nuestra voz en procura de que nuestros pacientes, que las personas que viven con diabetes tengan garantías de alcanzar su control y prevenir sus complicaciones, porque a nosotros como profesionales de la salud nos preocupa sobremanera que complicaciones tan pequeñitas en cuanto a número, como la enfermedad renal crónica, de acuerdo al estudio de la Universidad de Oviedo del año 2016, dijo que en Dominicana alrededor de un 5.6%, 5.4%, de la gente que vivía con diabetes tenía una insuficiencia renal crónica. Pero nos estremeció que esa población relativamente pequeña se llevaba el 74% del presupuesto para crónicas. ¿Qué queda para prevenir? ¿Qué queda para intervenir a los otros? Entonces, por eso estamos aquí. Doctora, dice que la prevención es la medicina de Dios. Entonces, veo su capacidad, su conocimiento. ¿Qué nos puede usted criticar a nosotros en la cultura de la parte de la alimentación, de la dieta diaria, que nosotros estamos cometiendo un grave error? ¿Qué criticaría usted? Critico de manera firme el hecho de que nosotros, reconociendo que tenemos una predisposición, incluso genética, para el desarrollo de diabetes, debemos educar a nuestra población. ¿Por qué tenemos esa condición? Existe un gen identificado en un estudio del Instituto Dominicano de Diabetes y Nutrición con un equipo japonés que asocia la dominicanidad al desarrollo de diabetes tipo 2.
¿Por qué? Porque somos mulatos, somos negros. ¿Qué hay? ¿Qué Existe un nivel de resistencia a la insulina en la gente con sobrepeso, pero genéticamente estamos constituidos con una alteración genética pequeña que nos condiciona a desarrollar diabetes. ¿Y dónde se aloja esa alteración? En un gen identificado por un grupo de investigadores del INDEN y una universidad japonesa. Entonces, pero el perfil tiene que ver, vuelvo a lo étnico, tiene que ver con el mulato, con el trigueño, tiene que ver el con negro. nosotros, como este crisol de razas, fuimos capaces de generar esta alteración. Por eso debe ser una política pública la intervención a la diabetes, porque la diabetes corre por nuestras venas. Entonces es una situación de Estado que debe superar la beneficencia de un mandatario del momento, que tiene las mejores intenciones. Debe ser ley, debe garantizarse el acceso a medicamentos, la seguridad alimentaria, la seguridad para que nuestra gente pueda ejercitarse y el acceso a la medicación que sea capaz de transformar esa historia. ¿Y la educación? ¿En qué plan usted la puede encajar en este proceso a través del Estado? Porque mucha parte desconoce y por eso es que consume tanto alcohol, no hace ejercicio. ¿Usted no cree que la educación es parte fundamental para todo esto? Eso es esencial, por eso apoyo las iniciativas de INAVIE, donde desde la escuela se intenta educar al niño para que sea crítico cuando llegue a casa y le diga, por ejemplo, a su mamá: mamá, la pasta no es compañía, la pasta se acompaña, porque cosas tan simples que están adentradas en nuestra cultura culinaria, como un morito con espagueti, un espaguetico con pan, carbohidrato con carbohidrato con carbohidrato, eso es una bomba a nuestro páncreas. Entonces, mensajes tan simples, información desde la escuela donde se les diga que la naturaleza es sabia. Si los jugos fueran la opción, las matas tuvieran chupi. Entonces, ese mensaje hay que llevarlo, pero aparte de llevar el mensaje, tenemos que dar las garantías para que esa educación encuentre ese escenario donde florecer y produzca el fruto, que es el bienestar de nuestro pueblo. Pero hemos dado por hecho, doctora, de que las personas saben que es diabetes. ¿Usted puede explicar qué es la enfermedad, cómo se produce, cómo llegamos hasta ella? ¿Por qué hay tanto temor a la diabetes? Siento que un poco más de parte de los hombres que de las propias mujeres. ¿Por qué es eso? Sí, diabetes, de manera simple, vamos a decir que es cuando el azúcar en la sangre sube por encima de lo normal. Cuando el azúcar sube en la sangre por encima de lo normal, puede dañar los órganos. Yo le digo a mis pacientes, ¿ustedes recuerdan a Metaldón frente al mar? ¿Qué le pasaba a los hierros? Se oxidan, doctora. Pues así mismo, cuando el azúcar sube en sangre, el organismo se oxida, se daña, envejece de manera acelerada. Y esto condiciona a que ese daño genere cada minuto y medio un infarto al miocardio, cada 2 minutos un derrame cerebral, cada 3 minutos a 6 una amputación, cada 10 minutos un fallo renal. Y a los varones les preocupa en particular porque daña los nervios y daña las arterias. Y la erección del pene es una bomba que funciona porque las arterias se llenan de sangre. Y al engrosarse y cerrarse esos tubitos, entra menos sangre y su potencia sexual se ve disminuida. Doctora, vamos a procesar, ausente. Vamos a procesar eso con un café Santo Domingo, por favor. Muchas gracias, doctora. Hay escalas o métodos para medir esa sangre. Gracias. Incluso hay exámenes, por ejemplo, me corriges, gracias, hemoglobina glicosilada, o sea, cómo ha estado su comportamiento 3 meses antes de azúcar en sangre, y la glicemia, que es el que actualmente usted tiene. Hay unos rangos y una escala. Desde tal a tal, usted es prediabético o diabético. Explíquenos un poco de eso y si la prediabetes puede detenerse, puede aguantarse también con medicamentos. Perfecto. Sí, imagínense que la diabetes o la prediabetes son ciudades.
A una ciudad uno llega por diferentes vías, puede llegar por aire, puede llegar en bicicleta, a pie. Asimismo se llega al diagnóstico de diabetes, de prediabetes, o se llega a la conclusión de que usted está controlado o descontrolado. Entonces, normal. Lo primero que tenemos que saber qué es estar con la glicemia normal. Cuando en ayunas está por encima de 65, fíjate que tan bajito, 65 ya es normal, hasta 100, eso es normal. ¿Cuándo es prediabetes? Cuando tiene a partir de 100, 101, 102, 103 y está por debajo en ayunas de 126, 126. Si usted tiene en 2 ocasiones, días distintos, una glicemia en ayunas, sin haber tomado café, sin haberse desayunado, por encima de 126, ¿usted tiene diabetes? ¿Con 126 de glicemia? Sí. Hay otra manera de llegar a esta conclusión. ¿Cuál es? Con una hemoglobina glicada, esa que yo le digo la habladora, porque cuenta la historia de los últimos 3 meses. Si está por encima de 6.5, usted tiene diabetes. Pero si está por encima de 5.8, usted tiene prediabetes, que es decir, como que usted está en Jaina y diabetes es Santo Domingo, que está muy cerca y tiene que hacer cosas. A un paso. Cuando hablamos de control, cuando en ayunas usted tiene su glicemia por debajo de 100 y 2 horas después de haberse desayunado o haber almorzado, esa glicemia está por debajo de 100. Los ejercicios pueden ayudar mucho, pero ¿ayuda o hay una forma de algún medicamento con menor carga de efectos secundarios que pueda para control? Porque hay personas que son más propensos a la diabetes, ¿verdad? Claro. Entonces, por genética, ¿puede algún medicamento ayudar a detenerla en la prediabetes? Claro, existe un estudio que se llama el DPP, donde se plantea que lo primero es, si tienes prediabetes y sobrepeso u obesidad, con perder el 7% de ese peso, tienes altas posibilidades de corregirte y llegar a la normalidad. Y aún si tienes una diabetes de reciente diagnóstico y estás con obesidad, si pierdes el 14%, puedes revertir. Ahora, si necesitas medicación, de acuerdo al análisis de tu médico que te chequea, la primera opción es una molécula simple, económica, que se llama metformina. Y no te debes asustar, porque de acuerdo a la evidencia se dice que puedes aumentar la dosis de metformina hasta 2.000 miligramos al día. ¿Diario se puede tomar? Doctora. ¿Después o antes de comida? ¿Cómo es que eso funciona? La metformina ya viene de acción prolongada, por lo que se puede tomar una sola vez al día, esa que dice XR, que da menos síntomas, es más cómodo y se puede usar una sola vez al día. Este es un programa masivo que le llega a cuanta gente en todo el país y fuera del país. ¿Qué alimentos nosotros debemos sacar de nuestra dieta? Siendo bebidas, comidas, alimentos pesados. ¿Qué debemos evitar para ilustrar a ese público? Bueno, debemos evitar los alimentos procesados, las grasas saturadas. ¿Y a qué digo con esto? La comida chatarra, volver otra vez a pensar en nuestras abuelas, volver a recordar que las cosas se deben condimentar con verduras, ajíes, cebolla, orégano, limón. ¡Qué ricura culinaria! Debemos abandonar todo lo que es esa comida chatarra. Esos alimentos ricos en jarabe de maíz enriquecido con fructosa. Eso es letal, porque eso genera en el cuerpo... ¿Cuáles son esos? Esos alimentos ultraprocesados que dice que se utiliza con fructosa enriquecida con jarabe de maíz. Johanna, insiste o jarabe mucho. de maíz enriquecido con fructosa. Johanna insiste mucho en que aquí falta una política de Estado alimenticia. ¿Cómo es que tú hablas de eso? La educación sobre temas de alimentación. No lo hace el Ministerio de Salud Pública, ni lo hace tampoco el gobierno central como tal, porque la medicina preventiva, o sea, informar hay cosas que consumimos por desconocimiento, porque no sabemos el daño que le hace. Si supiéramos el daño que le hace al organismo, no lo consumiéramos. Entonces ese no alcohol tenemos con política. grasa. Claro, Exactamente. entonces vamos a decir, Pues para terminar de la fructosa. Yo cometí anoche un pecado. no sé,
Le di a un ¿Dónde- chicharrón con unos vinos y un traguito ahí. ¿Qué voy a hacer? Vamos, me voy a salir. Vamos a doctor. ver. Vamos, la magia es la cantidad, dice el Exacto, doctor. Ah, fui Exactamente, moderado, fui exactamente. moderado. La magia es la cantidad, moderado. eso es lo primero. Entonces, fructosa. La fructosa produce a nivel del cerebro lo que hace el Sí, alcohol, sí, sí. pero sin borrachera. Y por esa situación, aunque ingieres grandes cantidades, nunca llegas a saciedad, porque el centro de la satisfacción no se estimula. El otro aspecto en cuanto a políticas, sí. ¿Y por qué sí? Políticas. Necesitamos diferentes políticas y dentro de ellas necesitamos la ley de diabetes. La ley de diabetes que garantiza el acceso a los medicamentos de esa gente que necesita una intervención para vivir sí o sí, que no dependa de la voluntad del mandatario. ¿Hay algún proyecto ya? Claro que sí, ¿Quién lo tenemos tiene? un proyecto de ley, ¿Quién lo tiene? está en la Cámara de ¿Quién lo Diputados sometió? y la Comisión de Salud. Alfredo Pacheco, que nos está mirando, dele para allá ese proyecto. Tenemos lo que es, Joana, la solicitud del etiquetado frontal de sí. los alimentos. Real, con la información Con- real. para que la gente desde el albedrío, desde el conocimiento, elija. Johanna anda con una lupa buscando Pero nosotros pedimos, Joana, que tenga una etiqueta negro y blanco, Sí. grande, delante, donde que te diga que si es perjudicial o no, porque doña Bartola no sabe de números, pero si dice perjudicial a la salud, doña Bartolita sí va a poder Un saber. buen desayuno, ¿qué sería? Unos guineitos con unos huevitos revueltos. guineito verde. Vamos. ¿sabes? Claro, salcochados, delicioso. Una buena Una comida. taza de leche. Una buena comida. Arroz, guandules, carne, ensalada, pero la proporción, la mitad del plato es ensalada de repollito con tomate, con pepino, cebollita blanca y unas ruedas Antes de aguacate. llenarse mucho de Y ensalada. de carne, ¿qué Espérate, que ese aguacate náufrago allí, qué rico. una cuarta parte de ese plato con el arrocito, Ay, ¿verdad, ay, ay, Joana? sí. Una cuarta. Y la habichuelita ahí de lado, y una cuarta parte con el pollito, que yo espero que hagan medidas de contingencia y congelen pollo para en el Y si yo verano. ¿Y la de cena? postre, yo, espérate, porque hay La postre. postre. Yo ahora, ¿qué estoy haciendo? Sí, me corrige. Sí. Yo hay unas manzanitas que son chiquitas. Vaya a la promoción para mi amigo Ramón Hipólito Mejía, que él es el que la trae, las importa. Que yo agarro una manzanita de esa pequeña, la parto y eso me como. Después Yo de te comer. felicito, yo te felicito. ¿Por qué? Porque la naturaleza es hermosa y sabia. Tú estás usando una fruta, ¿verdad? Tiene azúcar, la fructosa, pero tiene fibra y la estás usando sólida porque hay una magia ahí. Cuando usas la fruta entera, Omar, llega al estómago masticada en forma de papilla y de manera lenta va a pasar al intestino donde se absorbe el azúcar. Entonces eso hace que el páncreas trabaje más cómodo, despacito. Pero si eso tú lo lixitas, Sí, 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 vas a pero si pasar te un tomas jugo, el jugo, te mueres. va de golpe Doctora, al hay intestino. una lucha entre los cardiólogos incluso y otros especialistas. Los neurólogos dicen, el doctor José Joaquín Pollo dice, el cerebro se alimenta de oxígeno, Azúcar. grasa y azúcar. De acuerdo estoy. Pero hay gente que le dicen, elimíname la grasa, elimíname el No, azúcar. tiene que saber cuál te vas a Magia, comer. cantidad, porque también ahora voy a tirar un misil. La grasa es a partir de la cual se generan las hormonas sexuales. ¿Cómo es? La grasa. Ajá, El que no come grasa, se cae. se cae. El colesterol es la base de la síntesis de las hormonas sexuales. La magia es la cantidad. ¿Y cómo terminamos en la noche? En la cena. No era otra cosa y él dijo otra cosa. No, la cena. Es la cena que yo le estoy diciendo. Y la hora de la cena. Exacto. Tienes que cenar por lo menos 3 horas antes de irte a acostar. Es vital. Y la proporcionalidad. Vamos a imaginar que quieres unos espaguetis. Ay, Te vas a comer tus espaguetitos, vas a buscar una fuente de proteína, Una que puede sardina. ser sardina, tuna, y la mitad de tu plato que sea de ensaladas, una cuarta parte de tu pica pica, tu tuna, y una cuarta parte de tus espaguetis, de tus coditos, doctora. porque la pasta no es compañía, se acompaña. Doctora, vamos a tener que traerla otra vez porque usted tiene conocimiento y comunica bien. Me gusta. Gracias. Además, su outfit
resaltar sus características. Como Mis yo, raíces. las raíces nuestras. Gracias. Bello pelo, de verdad que sí. La doctora Dolores Mejía de la Cruz, endocrinóloga internista. Ha sido un buen diálogo, muy didáctico, ¿verdad, compañera? Excelente. Bueno, Fuera de pues serie. el lunes estaremos aquí de nuevo en Hoy Mismo. Gracias. Si el Señor lo permite. Así es.